Bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a hablarles de cómo formar un motor solenoide. Mi nombre es Adán Gómez Gamiño. Mi nombre es Mari Carla Meneses. El mío es Yergale Jiménez Solís. Mi nombre es Nelcy Camarón Tenorio. Somos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Unidad Regional Izúcar de Matamoros, y esto es parte de la materia de física. Para el siguiente experimento vamos a utilizar un cable de 2 polos, alambre de cobre pero con el aislante, una regla, un clavo de 4 pulgadas, una lámina conductora de electricidad, pistola de silicón, el recubrimiento de un lapicero, tornillos, pinzas, el alambre de cobre pero esmaltado, cinta de aislante, una pila de 9 voltios y una base de cartón. Para poder hacer nuestro solenoide vamos a dar las 550 vueltas. Para esto vamos a utilizar la funda de un lapicero, que ya les habíamos mencionado los materiales, al igual que el alambre de cobre. Vamos a empezar dejando un pequeño espacio libre de alambre para poder conectar hacia nuestro circuito. Vamos a iniciar dando nuestras vueltas contándolas una por una. Para realizar nuestro árbol de levas vamos a necesitar un trozo de alambre de calibre 14. Aproximadamente son 25 centímetros y necesitamos que tenga aislante. Para esto vamos a proceder a quitárselo, pero con mucho cuidado, porque posteriormente lo vamos a volver a ocupar. Se lo retiramos con cuidado. Así hasta quitarle todo. Vamos a obtener un alambre así y vamos a guardar el aislante para usarlo posteriormente. Una vez que tengamos nuestro árbol de levas, vamos a hacer un pequeño ganchito con un trozo de alambre para colocarlo aquí para que posteriormente pueda dar vueltas. Con las pinzas hacemos un pequeño doblez. Tiene que quedar un poco circular para que posteriormente pueda dar vueltas. En el árbol de levas, al trozo que tiene doblado del más grueso, le vamos a poner un pequeño trozo de aislante y este lo ponemos y procedemos a ponerle del otro lado otro trozo de aislante para evitar que se mueva posteriormente. Ahora, para hacer la base vamos a necesitar 2 trozos de alambre de cobre de aproximadamente 8 centímetros. Con las pinzas vamos a hacerles un pequeño doblez, como está aquí, y vamos a necesitar un trozo de madera, la pistola de silicón, y vamos a proceder a pegar el trocito de alambre de cobre en el extremo de la tabla. Para que nos quede así. Vamos a colocarlo en los dos extremos y ahí es donde va a ir nuestro árbol de levas.
que fueron colocadas nuestras bases, la cual decidimos hacer en un tamaño mayor para poder apreciar mejor el funcionamiento de nuestro motor. Lo primero que hicimos fue colocar nuestro árbol de levas, en el cual colocamos también el brazo que en la leva mayor. Este brazo, como ya habíamos dicho antes, está adherido a un clavo, y este clavo está dentro de la bobina. Nuestra bobina tiene una entrada y una salida. Una de las entradas está conectada a nuestra lámina, que va a servir como interruptor para que el árbol se mueva. Por otro lado, en la salida de nuestra bobina vamos a conectar este cable que previamente va a ser colocado en nuestro polo positivo de nuestra batería. Por otro lado, en el polo negativo vamos a conectar este cable que de un extremo fue conectado a nuestra base, y de este lado va a ser que lo vamos a conectar en nuestro polo negativo de nuestra batería. Bueno, antes de ver la explicación, vamos a dar una breve introducción sobre lo que es un motor solenoide y en qué lo utilizamos. Nos dice que un motor solenoide es una bobina formada por un alambre enrollado en espiral sobre una armazón cilíndrica que se emplea en diversos aparatos eléctricos y que crea un campo magnético cuando circula una corriente continua por su interior. Es un dispositivo que trabaja bajo el principio del electromagnetismo. A continuación vamos a ver algunas aplicaciones de él. Dice que se aplica en una cajuela de auto. El componente que sirve para abrir la cajuela desde el botón de adentro del auto, la corriente llega a la bobina y del solenoide, se crea un campo magnético mismo que, debido al diseño de mueve una pieza metálica que destraba la cerradura de la cajuela. El siguiente lo utilizamos en una válvula. Dice que se puede utilizar para abrir o cerrar una válvula, ya sea para detener o permitir el flujo de líquidos o gas. El tercero nos dice que nos sirve para un motor de arranque. Si tenemos un motor de arranque y necesitamos que se mueva el motor, lo único que necesitamos es enviar corriente positiva al terminal del solenoide. Este se magnetiza y como consecuencia atrae un extremo de un núcleo deslizante. Al suceder esto, el extremo atraído se coloca haciendo un puente entre un terminal que mantiene corriente positiva, conectada directamente de la batería, y el otro terminal de que está conectado al interior del motor de arranque, dando lugar a la activación y funcionamiento del motor de arranque. Bueno, y estas fueron todas las aplicaciones en las que podemos utilizar el motor solenoide. Continuando con la explicación de nuestro video, vamos a plantearles todo lo que sucedió cuando hicimos este solenoide. Para empezar, teníamos una pila de 9 voltios, que es una parte de acá. La pila tiene un voltaje de 9 y el voltaje es una cantidad de flujo de electrones. En este caso son 9 voltios. Por otro lado tenemos un cable de 2 polos, el cual abre y cierra el circuito. De un lado tenemos el que abre y del otro lado tenemos el que cierra el circuito. Entonces, cuando nosotros conectamos el cable de 2 polos a la pila, comenzó el flujo de electrones hacia acá, y como este cable de 2 polos estaba conectado a la base, que es un alambre calibre 14, empezó a transmitir el flujo de electrones. En este punto y toda esta parte negra que tenemos acá es la base que hicimos con un alambre calibre 14. Para eso tenemos que tener claro la resistencia, la cual depende del calibre y de la longitud. ¿Cómo es esto? Resulta que para un material como es el cobre, se tiene una resistencia diferente a la que puede tener el aluminio u otro metal. En este caso, la resistencia va a variar en función del calibre y de qué tan largo esté. Entonces, si nosotros hubiéramos puesto un calibre menor, es decir, que fuera más grueso, tendría aún mayor resistencia y se hubiera necesitado una pila de mayor tamaño. También nosotros acá pudimos haber puesto una pila de 12 voltios o meterle varias pilas para hacer más grande el flujo de electrones.
y que venciera aún más la resistencia que ejercía el alambre de cobre. ¿Cómo es esto? Supongamos que tenemos el calibre 14 es de este tamaño y el calibre 10 es de este. Entonces, si nosotros ponemos un flujo de electrones de 9 por un orificio de este tamaño, va a poder pasar, pero no va a poder recorrer todo lo que es la superficie del alambre. En cambio, usamos un calibre 14 que es más delgado y el flujo de electrones que corresponde a los 9 voltios va a poder fluir va a poder vencer la resistencia, más bien dicho, y de esta manera va a poder fluir constantemente. Cuando pasa acá, empiezan a fluir los electrones hasta esta parte. ¿Qué sucede acá en la primera parte del árbol de levas? El árbol de levas es un mecanismo, es para activar mecanismos e intervalos repetitivos. Es muy importante esto de activar, que está relacionado con la lámina conductora. Cuando tenemos esta parte del árbol de levas en el que está pasando la energía, va a tocar a la lámina de aluminio, que es nuestra lámina conductora de electricidad. Esto porque tiene un enlace metálico mismo. Entonces, conectamos el y a partir de acá van a estar fluyendo los electrones. El alambre de cobre solamente va a funcionar como un conductor para llevar el voltaje que tiene la pila. Es decir, que van a ir botando uno tras otro, sobre todo esta parte. Cuando entra en contacto con la lámina, se transfieren los electrones que está pasando la pila, y al tocar la lámina, a su vez la lámina lo conduce por la otra parte del cable de dos polos hasta llegar a la bobina. ¿Qué sucede en la bobina? La bobina genera un campo electromagnético a través de los momentos magnéticos que generan los mismos electrones proporcionados por la pila. ¿Esto cómo sucede? Es muy parecido también a lo que tenemos en la parte de la bobina, del calibre, perdón, del alambre. Tenemos para la bobina un calibre 28, es decir, aún más delgado, como lo vimos. Entonces, al ser aún más delgado, tenemos una resistencia mucho menor y va a ser mucho más fácil que estos 9 voltios de un inicio se puedan pasar por acá. Entonces, ¿qué sucede acá y qué sucede acá para generar el campo electromagnético? Como decimos, es a través de los momentos magnéticos que se refieren al giro de los electrones. Como vemos acá, cada electrón que está fluyendo a partir del voltaje van girando, van saltando uno tras otro. Con cada salto van dando una vuelta. Entonces, una vuelta a la izquierda y una a la derecha genera un momento magnético, es decir, uno positivo y uno negativo, que es solamente sobre un milisegundo cuando se genera, y hasta ahí se pierde. Pero como tenemos una corriente continua, los momentos magnéticos se van haciendo constantes, y es por eso que se puede generar el campo magnético constante en esta parte de la bobina. Entonces, al generar el momento magnético, al generar el campo electromagnético, perdón, se genera que esto se traspase al clavo. ¿Qué sucede con el clavo? El clavo es un material ferromagnético, es decir, que se puede ver atraído hacia lo que genera nuestra bobina, y de esta manera se genera una energía mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque el clavo está conectado a su vez con esta parte del árbol de levas, que es la segunda, y en este momento cuando se activa, es decir, cuando toca la lámina de aluminio a la parte del alambre, se activa, y esto hace que la bobina se encienda y jale el clavo hacia adentro. Cuando lo jala, esto se viene hacia acá, y cuando sucede esto, se empieza a mover esta parte que vamos a estudiar a continuación. Es decir, que esta parte no tiene una parte eléctrica, sino más bien mecánica, porque solamente es ir y venir a través de una parte física, que son los momentos magnéticos, a través del campo electromagnético. Entonces, ¿qué sucede con esta parte? Porque obviamente si está circulando la energía y toca el alambre de cobre, la lámina, también va a estar pasando por acá el flujo de electrones, pero acá se pierden. ¿Por qué? Porque siguen fluyendo y acá, pero esta parte final del alambre no está conectado a ningún lado. De hecho, solamente toca la base de madera, y como sabemos, la madera no es un conductor eléctrico, por lo que se pierde. Y de este lado ustedes preguntarán si no lo tocaba. Tampoco, porque conforme está circulando la energía eléctrica, acá lo que incluimos es una parte de un abatelenguas, que es una parte de madera, que con lo mismo tampoco es un conductor eléctrico, y hasta ahí se queda. Es por eso que acá, como nos referimos, es una parte mecánica. Entonces, de esta manera, recapitulando, esta primera parte de lo que sucede: fluyen los electrones, toca la lámina con el alambre, se transfiere la energía, genera el campo electromagnético a la bobina, atrae al clavo, y de esta manera empieza a moverse. Pero ¿qué es lo que hace que se empiece
empiece a trabajar de esta manera? Pues bueno, al momento de que lo toca, el clavo jala, y al momento de que lo jala, esta parte del árbol de levas se voltea y hace que ya no se toque la lámina con el alambre. Entonces, si estamos hablando de que esta parte del árbol de levas es un mecanismo para activar el flujo de energía, cuando lo toca se activa y hace que se active la bobina, pero a su vez cuando lo jala el clavo hace que esto se separe de la lámina y se desactiva. Es como un interruptor, activar, desactivar. Se activa, se genera la energía en la bobina y jala el clavo. El clavo lo jala y lo separa de la lámina, y cuando lo separa, toda esta parte se desactiva, es decir, que el flujo sigue yendo para acá, pero se sigue perdiendo, porque la parte importante es esta. Pero en ese momento, estas flechitas verdes que indicamos como el flujo de energía desaparece. Cuando desaparece, se elimina el campo magnético de la bobina, se elimina la atracción que hay del clavo a la bobina, y eso hace que el clavo se regrese a su posición original. Cuando se regresa, el árbol de levas vuelve a donde estaba en un inicio, y cuando vuelve a tocar a la lámina, y se vuelve a activar la bobina, jala el clavo, se jala el clavo y se desactiva la lámina, y cuando se desactiva el clavo se va para allá, y cuando se va, se vuelve a activar la lámina. Y de esta manera empieza a trabajar gracias al diseño que se hizo en el árbol de levas, como se explicó anteriormente, en el que se realizaba de esta manera. Es decir, que el hacerlo de esta manera es muy importante, porque como es una parte mecánica de nuestro solenoide, es muy importante diseñarlo con uno pequeño y uno más grande, porque todo está bien pensado. También el clavo está bien pensado para que exista una distancia proporcional entre la base y el clavo y la bobina, para que empiece a trabajar nuestro solenoide. Entonces, ¿qué aplicaciones tendría esto? Pues como vemos acá se puede representar con un ventilador, o con las aspas que tenemos acá, porque si lo conectamos va a estar haciendo esto y va a estar haciendo que gire, lo que explicábamos ahorita. Entonces, además de esto, también lo podemos aplicar a unas llantas de un carro, al colocarlos así, y en las delanteras y las traseras, y prácticamente va a tener como que la misma idea conceptual de lo que queremos que haga nuestro solenoide. Es decir, el estar haciendo esto para hacer girar el ventilador, hacer girar llantas, o también buscar otras aplicaciones dependiendo de lo que queramos usar. Es de esta manera en la que se genera nuestro solenoide. Como conclusiones les vamos a aportar las siguientes ideas. En lugar de la lámina de aluminio se puede utilizar otro conductor de electricidad para que funja como interruptor, ya sea por ejemplo un alambre de cobre pero que sea de gran calibre para poner menor resistencia. El trabajo que ejerce el clavo y el solenoide es una energía mecánica independiente en cierto punto de la electricidad, la que va a ser proporcionada por la pila. Si el solenoide no funciona o es implicado que se genere el movimiento, será necesario aumentar el voltaje de la pila, pues recordemos que la resistencia ejercida por el alambre es proporcional a la longitud de nuestro solenoide, como les explicábamos ya en videos anteriores. Todo el circuito se presenta como un ciclo constante o continuo. Y para finalizar, aplicando la ley de Ohm, que establece que el valor de la tensión o voltaje es directamente proporcional a la intensidad de la corriente. Por tanto, si el voltaje aumenta o disminuye, el amperaje de la corriente que circula por el circuito aumentará o disminuirá en la misma proporción, siempre y cuando el valor de la resistencia conectada al circuito se mantenga de manera constante. Como pudieron observar, les dimos la explicación de cómo hacer un motor solenoide, pero en sí aplicamos los videos anteriores, como el motor eléctrico más sencillo del mundo y el electroimán. Gracias por acompañarnos en este nuevo video. Nos vemos a la próxima.